Hola, amigos. Imagínense sentados conmigo alrededor de una fogata en la orilla de un río oscuro, con el viento susurrando secretos entre los árboles. Hoy les voy a contar una historia que me relató un hombre mexicano durante un viaje en barco por el río Bravo. Se llamaba Javier, un pescador de un pueblito olvidado en la frontera. Sus ojos se llenaban de lágrimas al hablar y su voz temblaba como las hojas en la tormenta. La tituló La Llorona me agarró solo en la orilla del río, su grito helado todavía me persigue. Prepárense, porque esta no es una de esas cuentos rápidos, es una que se mete bajo la piel y no sale. Si cierran los ojos, quizás sientan el frío del agua lamiendo sus pies. Todo empezó con un gancho que me dejó helado. Javier me dijo que una noche, solo en la ribera, oyó un llanto que no era humano. No un sollozo suave, sino un aullido que cortaba el aire como un cuchillo oxidado, ecoando desde el agua negra. ¡Ay, mis hijos!, gritaba, y en ese momento, sintió unas manos frías como el hielo aferrándose a su tobillo, jalándolo hacia el fondo. Logró escapar, pero ese grito lo persigue hasta hoy. Pero volvamos al principio, a la vida normal de Javier, para que entiendan cómo el terror se cuela en lo cotidiano. Javier era un tipo sencillo, de unos 40 años, viviendo en un pueblito llamado San Ignacio, a orillas del Río Grande en el norte de México. Era pescador de toda la vida, heredando el oficio de su padre y su abuelo. Su rutina era predecible como el flujo del río, se levantaba al amanecer, preparaba su red y su lancha vieja, y salía a pescar bagres y truchas que vendía en el mercado local. Vivía en una casita de adobe con techos de lámina, rodeada de nopales y mezquites polvorientos. Tenía una esposa, María, que cocinaba las mejores enchiladas en el comal, y dos hijos pequeños, Pedro y Ana, que corrían descalzos por el patio persiguiendo gallinas. Los domingos iban a la iglesia del pueblo, donde el padre rezaba por lluvias y buenas cosechas. Javier no era rico, pero era feliz en esa simplicidad. La vida es como el río, solía decir, a veces calmada, a veces revuelta, pero siempre fluye. Xochitl, amigos, si estuvieran en su lugar, despertando con el canto de los gallos, oliendo el café fresco, sintiendo el sol tibio en la piel. ¿No parece perfecto? Pero el terror ama esconderse en lo perfecto. La primera cosa rara pasó una tarde de verano, cuando el calor hacía que el aire ondulara como un espejismo. Javier estaba en su lancha, remando río arriba hacia un remanso donde los peces picaban bien. El sol se ponía temprano, tiñendo el agua de naranja y rojo, como sangre diluida. De pronto, vio algo flotando en la corriente, una muñeca de trapo, vieja y deshilachada, con ojos de botón que parecían mirarlo fijamente. La recogió, pensando que era de algún niño del pueblo que la había perdido. Pero al tocarla, sintió un escalofrío, como si el juguete estuviera vivo. ¡Qué tontería!, se dijo, riendo para sí mismo. La guardó en su mochila y siguió pescando. Esa noche, al llegar a casa, se la dio a Ana, su hija. La niña sonrió, pero al abrazarla, soltó un gritito: «Papá, está fría como el agua». Javier la tocó de nuevo y, sí, estaba helada, a pesar del calor del día. Pensó que era por el río, nada más. Pero esa noche, mientras dormía, soñó con una mujer vestida de blanco, llorando en la orilla, buscando algo perdido. Despertó sudando, con el corazón latiendo fuerte. «Solo un sueño», murmuró. Pero amigos, ¿y si no lo era? Imagínense despertando con ese peso en el pecho, preguntándose si el río te ha mandado un mensaje. De ahí, el suspense empezó a construirse despacio, como una niebla que se espesa en la madrugada. Al día siguiente, Javier notó que los peces no picaban. El río parecía muerto, sin un solo chapoteo. Los pájaros callaban y el viento traía un olor a podredumbre, como a flores marchitas. En el pueblo, la gente murmuraba sobre la Llorona, la leyenda antigua de la mujer que ahogó a sus hijos por amor traicionado y ahora vaga por los ríos, llorando y buscando almas para reemplazarlos. Javier siempre se había reído de esas historias, diciendo que eran cuentos para asustar a los niños. Pero esa semana, empezó a oír cosas, por las noches, un llanto lejano, como de un bebé ahogado en la distancia. Al principio, lo atribuía al viento o a los coyotes.
Pero una noche, mientras fumaba un cigarro en el porche, el llanto se acercó. Venía del río, claro y desgarrador. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Javier se levantó de un salto, linterna en mano, y corrió a la orilla. El agua estaba quieta como un espejo negro, reflejando la luna llena. No vio nada, pero sintió una brisa fría rozando su nuca, como dedos espectrales. Regresó a casa temblando, y le contó a María. Ella palideció y cruzó los brazos. No vayas solo al río de noche, Javier. La Llorona anda suelta. Él se burló, pero en su interior, una semilla de duda germinaba. Amigos, piensen en eso. ¿Qué harían si oyeran ese llanto en la oscuridad? ¿Correrían hacia él o se esconderían bajo las sábanas? La tensión crecía con cada día. Javier empezó a evitar el río después del atardecer, pero su trabajo lo obligaba a salir. Una mañana, encontró huellas en la arena de la orilla, pequeñas, como de pies descalzos, leading directo al agua. Parecían de una mujer, con marcas de lágrimas secas en la tierra. Intentó ignorarlo, pero en el mercado, una anciana le advirtió: la Llorona busca a los solitarios, a los que han perdido algo. Javier pensó en su propia vida. ¿Había perdido algo? Recordó una pelea con María hace años, cuando casi se separan por celos tontos. Pero eso era pasado. Sin embargo, el miedo se filtraba como agua en una grieta. Por las noches, soñaba con la mujer en blanco, su rostro oculto por cabello negro y mojado, extendiendo brazos huesudos hacia él. Despertaba gritando, y María lo consolaba, pero sus ojos mostraban duda. ¿Estás bien, mi amor?, preguntaba, pero Javier sentía que el lazo entre ellos se aflojaba. El aislamiento crecía, evitaba a los amigos, se quedaba solo en la casa, escuchando el silencio opresivo. El pueblo parecía más vacío, las calles polvorientas y las casas con ventanas como ojos ciegos. ¿Y si la Llorona no era solo un fantasma, sino el eco de sus propios miedos? El miedo a perder a su familia, a quedarse solo en este mundo cruel. Entonces vino el falso alarma, ese momento que te hace dudar de tu cordura. Era una noche de tormenta, con truenos retumbando como tambores lejanos y lluvia azotando el techo. Javier no podía dormir, el llanto parecía mezclarse con el viento. Decidió salir, armado con un machete viejo, para confrontar lo que fuera. Caminó hacia el río, el lodo chupando sus botas, la linterna cortando la oscuridad en haces temblorosos. De pronto, vio una figura blanca en la orilla, agachada, sollozando. Su corazón se detuvo. ¿Y quién eres?, gritó, acercándose. La figura se giró, y era solo una sábana vieja, atrapada en las ramas, moviéndose con el viento. Javier rió nervioso, aliviado, pero el risa sonaba hueca. Regresó a casa empapado, contándole a María: era nada, solo mi imaginación. Ella asintió, pero su mirada era distante. Esa noche durmió profundo, pensando que todo había terminado. Pero amigos, ¿no es peor cuando crees que estás a salvo? El verdadero terror acecha en esa falsa seguridad. El clímax llegó una noche de luna nueva, cuando el cielo era un vacío negro sin estrellas. Javier había discutido con María esa tarde. Ella lo acusó de obsesionarse con el río, de descuidar a la familia. Herido, salió solo a pescar de noche, algo que nunca hacía. El río estaba calmo, pero un silencio ominoso lo envolvía, como si el mundo contuviera el aliento. Remaba despacio, el agua lamiendo la lancha como lenguas hambrientas. Entonces, lo oyó, el llanto, claro y cercano, viniendo del agua misma. ¡Ay, mis hijos! Su piel se erizó. Intentó remar de vuelta, pero la corriente lo jalaba hacia el centro. De pronto, vio la figura, una mujer en vestido blanco raído, flotando en la superficie, su cabello extendiéndose como algas. No podía ver su rostro, solo oír su sollozo gutural. Extendió una mano pálida hacia él, y Javier sintió un tirón en el alma, como si sus miedos más profundos salieran a flote, el miedo a fallar como padre, a perder a María, a ahogarse en la soledad. Gritó, luchando contra la corriente invisible. La mano lo agarró por el tobillo, fría como la muerte, jalándolo bajo el agua. Vio visiones, sus hijos ahogándose, María llorando sola.
Con un esfuerzo sobrehumano, se liberó, nadando a la orilla, tosiendo agua negra. Corrió a casa, pero al llegar, encontró la puerta abierta, la casa vacía. María y los niños se habían ido, dejando una nota: no puedo más con tus fantasmas. La Llorona no lo había arrastrado al río, lo había arrastrado a su propio abismo interior. El final no es feliz, amigos. Javier vive solo ahora, en esa casita junto al río, escuchando el llanto eterno en las noches. A veces, sale a la orilla, esperando que lo agarre de nuevo, pero solo encuentra silencio. ¿Fue real la Llorona, o solo el eco de su culpa y soledad? Nadie lo sabe. Pero una cosa es cierta, el grito helado todavía lo persigue, susurrando que el verdadero monstruo vive dentro de nosotros. Y recuerden, si esta historia les ha helado la sangre, suscríbanse al canal para más relatos paranormales que no los dejarán dormir. Comenten abajo, ¿han oído a la Llorona en sus sueños? Nos vemos en la próxima noche oscura. Amigos, escuchen bien estas últimas palabras que Javier me susurró antes de que el barco se alejara de la orilla esa noche. Cada vez que el río murmura por la noche, cada vez que oigo un llanto lejano en el viento, siento sus dedos fríos rozándome el tobillo otra vez. No me arrastró al fondo del agua, me arrastró al fondo de mí mismo. Y ahí sigo cayendo, solo, escuchando su grito helado que nunca se calla. Porque la Llorona no busca hijos perdidos, busca a los que ya perdimos algo dentro de nosotros y no lo sabemos todavía. Y si alguna vez pasan por un río oscuro, de noche, y oyen ese llanto, no miren atrás. Corran. Porque cuando la Llorona te agarra, no te suelta con el cuerpo, te suelta el alma. Si esta historia les dejó un nudo en la garganta y el corazón latiendo fuerte, denle like. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de estas noches de terror que les cuento como si estuviéramos sentados juntos en la oscuridad. Comenten aquí abajo, ¿han sentido alguna vez que algo los observa desde el agua? ¿O que un llanto los persigue en sueños? Lean sus historias, me encantaría saber si la Llorona también los ha encontrado a ustedes. Nos vemos en la próxima, cuando la luna esté alta y el silencio sea demasiado pesado. Cuídense y no se acerquen solos a la orilla del río. Hasta la próxima noche oscura, carnales.